Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Hablemos del negocio inmobiliario como es de costumbre. Estamos esperando que se conecte mi otra compañera. Denme unos minutos, por favor. A ver, a démosle tiempo a Andreita para que se conecte. Hola, JD. Hola, Omar. Hola, Alejandro. Hola, Natalie. A ver, ¿quién más está conectado? Estamos esperando que logre conectarse Andreita. Demora un poquito de tiempo, todavía estamos bien de tiempo. Ay, espérate, que se me va. Bueno. ¿Qué más, chicos? A ver, Dios. Andrés, te estamos esperando. A ver, es que ya se le han mandado. No sé, no le está funcionando. Invitar otra vez. Andreita, te volví a enviar la invitación. Pero no tiene nada que ver con la carga, ¿cierto? André, no se cae, tan raro. Disculpen que los demore, estamos tratando porque pues no sé si es que la señal. Muy buenas tardes, Beatriz, ¿cómo estás? ¡Hola, André! ¡Qué bien! Bueno, hasta que lo logramos, ¿no, mi niña? Súper ¡Qué bien, bueno! muy contenta de estar acá contigo. Muchas gracias No, por invitarme. ¿por qué? Encantada, encantada. Aquí ya nos están esperando aquí todo nuestro querido público. Pues sí, Ay, muchas espérate, gracias. yo prendí aquí. Dame un Muchas segundo. gracias a todos porque Ahora sí. realmente la expectativa que se está generando alrededor de este tema tan importante, la valorización, pues ha Sí, sido grande y ha sido, es un tema que es de interés, pues digamos, primordial, ¿no, Beatriz? Tanto para sí, vendedores para todo como el para mundo. compradores.
tanto para el que quiera invertir como para el que tenga su vivienda, o sea, su apartamento o su casa. Bueno, presentémonos, André. Para los que no nos conocen, yo soy Beatriz Hoyos Y yo soy Andrea Trujillo. y somos agentes en el estado de la Florida, agentes inmobiliarios. Esta tarde, como estábamos aquí comentando con André, les vamos a hablar lo de la valorización o plusvalía, como le dicen aquí en el estado de la Florida. Y pues una de las razones que llama tanto la atención a los inversionistas es por su clima tropical, el turismo, la diversidad y el mundo cultural que llega, que hay acá en la Florida, hay muchos eventos y la parte de diversidad, o sea, llegan muchas personas a vivir aquí a la Florida de diferentes países. Eso es lo que la hace también, yo creo que también interesante. Entonces, lo que les vamos a hablar también es qué es la plusvalía, por qué Miami tiene esa valorización con respecto a la plusvalía, cuáles serán esas estrategias para tener una buena plusvalía, en qué puede afectar la plusvalía para un inversionista. ¿Por qué es tan importante el papel de un agente para evaluar la plusvalía o la valorización de esa propiedad? ¿Cuáles son las proyecciones de esas propiedades para los próximos tiempos? Entonces, aquí André nos va a decir de una manera muy sencilla para que todo el mundo entienda qué es el significado de plusvalía. Bueno, pues la plusvalía o valorización es el aumento del valor de una propiedad que con el tiempo se ve, que con el tiempo se gana. Este aumento, pues, de valor de una propiedad depende de muchos factores que vamos a hablar un poquito más adelante. La demanda del mercado, la localización de la propiedad, las mejoras, la infraestructura de la zona, el desarrollo. Depende de muchísimos factores, pero definitivamente, como hablábamos al principio, Beatriz, es ese factor definitivo que tiene que tener en cuenta tanto un vendedor como un comprador. Los dos lados se benefician de la Claro, valorización. ambas partes son importantes, tanto para el que vende como para el que va a comprar. Claro. Si estamos del lado de los compradores, que las dos representamos a muchos compradores extranjeros, inversionistas internacionales que no están acá, el factor de plusvalía proyectada es importantísimo. Un agente de bienes raíces tiene herramientas como poder evaluar, como poder proyectar o quizás olfatear un poquito cuál va a ser esa plusvalía. Algunas veces nos sorprendemos mucho y ahorita les voy a dar unos ejemplos que la verdad uno se queda con la boca abierta de lo que es Miami, como decías tú, y esos beneficios de invertir en esta ciudad y en general en el sur de la Florida. Sí, Y si estamos del señora. lado del vendedor, pues mucho mejor porque es el momento crucial en donde el vendedor se beneficia de esa plusvalía, de esa diferencia de precios, aumento en el valor que... Lo que se va a beneficiar, sí, señora. Exacto, que es del que él compró a que él vendió. Entonces, algunos factores que pueden influir en esa plusvalía, como lo nombré, pues puede ser la ubicación geográfica, la calidad de la propiedad, los años de la propiedad. No es lo mismo comprar un proyecto nuevo en preconstrucción Y que lo mismo. la economía en lo que se mueve en esa zona, en esa Claro, propiedad. la economía, la proyección, la ciudad. Ya que hablabas de Miami, Miami ha tenido una transformación supremamente importante y reconocida a nivel mundial. Entonces, no es lo mismo invertir en una ciudad pequeña, en una ciudad que no tiene una evolución, que no tiene tanto movimiento como esta, Beatriz, porque en los últimos meses hemos visto que la Fórmula 1, No, pues, que ahorita viene el Mundial de Fútbol, que el tenis, que las lo bases, del autódromo, lo de los carros, lo de los carros también. la Fórmula 1 fue un evento que trajo a una cantidad de gente, creo que la cifra es una cosa loca, pero habló de 2 millones de personas que vinieron
Imagínate. debido a ese evento, ¿no? Entonces, es definitivamente el lugar que afecta mucho esa valorización, esa Y eso plusvalía. influye muchísimo para las personas que quieran invertir aquí en la Florida. Mire nada más para la muestra, Messi, ¿qué pasó con Messi? Messi revolucionó esto y todo el mundo se enloqueció. Ahora ese estadio mantiene súper lleno, la gente está súper motivada. Como dicen, la Messimanía. La manía que está acá enloquecida. Sí, Beatriz, y afectan otros aspectos. Fíjate, ese aspecto que uno no cree que una figura pública como Messi va Exactamente, a a eso yo impactar. iba, sí ¿Sí? señora. ¿Cómo puede Definitivamente impacta influir? en el valor de las propiedades. Sí, Otro aspecto que también digamos, afectado el valor y ese aumento de valor de las propiedades y que ha sido tan atractivo para inversionistas extranjeros, porque definitivamente un inversionista extranjero le apunta a su retorno de inversión y a la valorización. Esos son los dos factores definitivos. claro, yo creo que esos son los puntos más importantes para una persona que quiere invertir. Exactamente. Entonces, volviendo al tema de Miami, hay muchos inversionistas poniendo los ojos en Miami. Entonces, el mercado tiene mucha demanda y tenemos poco inventario. Yo creo que eso nos pasa a los agentes que en este momento tenemos mucha gente que quiere invertir en Miami porque es un mercado que ha evolucionado notablemente. No solamente en lo que estamos hablando, los eventos que atraen, no solamente la ciudad mármol, como decían antes, ¿no? Mar y mall. No, Miami ha cambiado muchísimo y no solamente esos eventos culturales, sino a nivel de industria ha crecido muchísimo. Se habla, Beatriz, recuerda que el año pasado hablaban que era la segunda Silicon Valley. Por Imagínate, todo. sí, por la cantidad de personas millennials, que le dicen los famosos Los millennials, famosos que millennials. llegaron a la Florida. Y no solamente los milenios, sino las compañías, el headquarters de muchas compañías. La parte de tecnología que dices, también. Exacto, esas compañías tecnológicas escogieron a la Florida para mover sus operaciones después de la pandemia debido a muchas cosas. La gente se pregunta, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es ese imán que tiene la Florida? La Florida tiene Pues que imagínese el clima nada más. empezando por eso. Empezando porque uno a las 6 de la tarde todavía tiene 2 horas para irse a la playa y pasar delicioso y tener una calidad de vida, ¿no? Lo que Sí. tanto añoramos todos durante la pandemia. Y no solamente eso, sino adicionalmente que para inversionistas, la Florida tiene unos beneficios tributarios de impuestos supremamente atractivos con respecto a otros estados de acá de Estados Eso es Unidos. verdad, también. Eso Entonces, también eso atrae, es verdad. es ese imán, ¿no? Es toda esa combinación de lo que estamos hablando, Beatriz, que afecta definitivamente que haya una escasez, que haya un desarrollo y que impacte la plusvalía o la valorización de quienes tienen propiedades acá en Miami. Por eso Miami tiene una combinación muy, casi, yo diría casi perfecta en el tema de rendimiento, o sea, me refiero a la inversión y un estilo de vida muy atractivo. Una combinación muy, muy, muy buena. Exacto. O sea, la vida acá, el que la sabe disfrutar, se puede dar muy buena vida. Eso es cierto, eso es cierto. Hay un factor importantísimo en Miami, el sur de la Florida, y es su ubicación geográfica con respecto a Latinoamérica. Hablando nosotros pues de Colombia, que las dos somos de Colombia, estamos a 3 horas y cuarto en Bogotá, estamos a menos en Cartagena. No, es que está muy bien ubicada, estratégicamente muy bien ubicada. Es el centro de acopio realmente para la comunicación entre otros países. De hecho, por ejemplo, ya que hablas de eso, centro de acopio, una vez se amplió el canal de Panamá, pudieron pasar esos buques que venían de Oriente tranquilamente, antes no podían pasar. Por eso alguien que
hacía una importación de Oriente, de China, de esos países de Oriente, tenía que traerla de California. Usualmente en California se traía la mercancía en camión, imagínate, atravesaban todo Estados Unidos, y eso Imagínate. eran 3 días, 4 días adicionales. Después de que abrieron el canal de Panamá y lo ampliaron, esos buques pudieron pasar, convirtiendo a Miami en el puerto principal de toda esa mercancía que llega Imagínate. de Oriente. Eso trajo una cantidad de desarrollo de empleo. Cuando hay una ciudad, cuando hay un No, y estado, desarrolla. los tiempos de demora para el tema de los barcos, eso es Claro. buenísimo. Y al haber ese boom en esa parte de generación de empleo, hay más inquilinos, que es lo que está buscando también un inversionista. Hay más demanda de inmobiliaria, entonces ese Exacto. flujo, es una cosa trae otra, una cosa Eh, trae otra, ¿no? Exactamente, sí, señora. Además, hay que contarles también aquí a nuestro público que se estima que el 35% de las transacciones inmobiliarias en Miami son de inversionistas extranjeros. Entonces, es algo muy atractivo como para que la gente escuche esto, nuestros clientes que si están aquí conectados. Los principales inversionistas provienen de América Latina, Europa y Canadá. Y Pero Canadá. ahorita lo que está más repuntando es América Latina. América Latina. Eso es cierto. Nosotros tenemos acceso a esa información, y países como Colombia, como México y como Argentina, pues puntean esas cifras que tú estás hablando de inversionistas. Sí, Y no solamente los inversionistas internacionales están con el interés de que sus inversiones tengan plusvalía. Hay personas locales que tienen un excedente, unos ahorros, y pueden poner un down payment o una cuota inicial, y necesitan también evaluar, bueno, qué tan importante es esta inversión que estoy haciendo yo para recibir. exacto. Y la facilidad, si la persona no lo puede pagar completamente, que lo pueden financiar, que ese es otro beneficio para un inversionista extranjero y que es muy sencillo o sea, los documentos que le piden a un extranjero son muy fáciles. Claro que sí. La Florida está totalmente entrenada. Es un estado abierto, amigable para los inversionistas. Es un estado amigable para quien quiera tener una rentabilidad por una segunda propiedad de inversión. Los bancos están acostumbrados a eso. Es más, hasta hard money lenders, que son los prestamistas, también están abiertos a alguien que quiera hacer, por ejemplo, el flipping, que le llaman acá el flipping. Es Sí, comprar una propiedad que necesita arreglo y venderla después. Entonces, este es un estado que tiene muchos beneficios para eso. O sea, que exacto. quienes nos están oyendo, que tiene un excedente de dinero, hay muchas maneras en el sector inmobiliario en el que usted puede beneficiarse de este tema Sí, que hay estamos hablando hoy. muchas maneras de invertir, hay muchas formas para invertir aquí en la Florida. Otro dato importante es que también dicen que, por ejemplo, lo que es el centro de Miami, dice que el valor de las viviendas ha aumentado ese año el 32,6% hasta mayo de 2023 aumentó eso, que eso es un dato que me parece que está bueno. Wow. Y frente a ese aumento, dicen que comparándolo con mayo del año pasado, que estuvo en el 29,1%, que ese es Sí, otro dato muy importante. claro, importantísimo. Pero entonces aquí vendría una pregunta, Beatriz, es, ¿cuáles son las estrategias que debemos utilizar para que Exacto. se valorice, para que haya una plusvalía, para que haya una ganancia en esa propiedad que o yo ya tengo o que voy a adquirir? ¿Qué podemos hacer? Entonces, una estrategia que se usa muchísimo son las renovaciones. Yo hace un momento hablé del flipping. Entonces, Exacto. es como comprar una propiedad viejita, llamémosla así, en donde se le puedan hacer mejoras, y eso me da una ganancia adicional. Ahí yo le doy valor
a esa propiedad que hace 3 meses tenía la cocina vieja, los baños, un Exacto. patito. A veces nada más digamos, cosméticamente se le puede subir el valor a la propiedad. Entonces, esa es una estrategia, una renovación. Claro, remodelar la cocina o los baños o ponerle los vidrios anti ¿qué? Los de Anti, eficiencia energética, que alto también impacto. Entonces, eso tiene de el alto vidrio más impacto. grueso y es energéticamente más eficiente el aire acondicionado. Entonces, eso es una mejora excelente que ayuda muchísimo a subir el valor de la propiedad. Otra, Exactamente. otra pudiera ser las ubicaciones estratégicas, ¿no? Comprar en sitios o en áreas de crecimiento. Fíjate, Eh, ya, por ejemplo, lo que que pasó están en proyección a crecer, sí señora. Como fíjate, Winwood, con Winwood, eso te iba a decir. Sí. es una Winwood zona es que ha crecido muchísimo. Según lo que me cuenta, pues yo llevo pues 3 años, ustedes llevan más tiempo, tú debes de saber un poquito más que yo en ese sentido. claro, Winwood era una zona que no era para nada, digamos, no se le apuntaba a una proyección como él lo tiene ahorita, a una valorización en la tierra para nada. Y de repente se empezó a crecer, a dar un tema, a volverse no solamente turístico, porque esa área de Miami es atractiva también para los que vivimos acá en Miami. Hay restaurantes buenos, pasan cosas de arte, etcétera, etcétera. Entonces, la propiedad subió de tal manera que nadie se lo esperaba. Hoy en día, Wynwood es una zona estratégica que la valorización se ve. Vamos a dar ahorita unas cifras de algunas áreas de Miami y Sí, del condado, en donde uno dice, no puede ser que haya subido tanto la propiedad allí. Y pero es así. Y los desarrollos que están sacando en esa zona, que es muy, muy importante, por ejemplo, el tema de los alquileres de rentas cortas, que eso también es algo muy interesante para los clientes que uh-huh, quieran invertir en este tipo de negocio, que ¿no? están muy de moda, ¿no? Sí, señora. Buscar las Casi la plataformas. mayoría son muchos también, han salido muchos con rentas cortas. Eso también es un factor que da una plusvalía y que da un valor a la propiedad. Es que tenga la posibilidad de yo poder rentar la propiedad en rentas cortas. Es digamos, es un factor que impacta inmediatamente el precio de la propiedad y esas propiedades también son muy apetecidas, son muy buscadas. Claro, no. Y además me parece, ¿sabes qué es lo que más me encanta de estas propiedades de rentas cortas? Que si la persona no vive acá en la Florida y se regresa a su país de origen, es que también va a poder disfrutar esa propiedad, pero también va a saber que va a poner a producir esa propiedad. No es que llegué acá, estuve una semana, me regresé a mi país y el apartamento completamente desocupado sin ningún uso. Entonces eso me parece que es muy buena, muy interesante. Mira, vamos a hablar de estos ejemplos que hablan por sí solos de la Ah, propiedad. sí, Fíjate, contemos. por ejemplo, en Aventura, el área de Aventura que es muy conocida por todos por el mall, en el Sí, 2019 las propiedades estaban en un promedio de $330,000, promedio de toda el área. wow, Acá cogemos lo que llamamos el zip code. El zip code es el área, el número, sí, 33180 de Aventura. En el 2022, después de la pandemia, subieron a 475, más de wow, $150,000. Y en el 2023 hay un aumento del 6.4%, o sea, wow. 505. Y una cosa que es importante para aquellos que estén entendiendo estos números son los días que están en el mercado las propiedades que se ven. Estas propiedades de las que estoy hablando en el 2023, este año, son 54 días en el mercado. Es una cifra bastante buena.
Sin embargo, vienen cosas mejores. Fíjense, por ejemplo, el Sí, área de Brickell. ahora sí que Brickell, que a la gente le encanta Brickell. Cuéntanos, cuéntanos, Beatriz, de Brickell. Pues dice que Brickell en el 2019 el precio promedio era de $401,000. En el año 2022 estaba en $591, o sea que hay un aumento del 47%. Es una locura. Eso es una locura. Increíble, Es, increíble. Y este año, en este 2023, que las propiedades están en 616,000 K, un aumento del 5%, imagínate, y todavía no se acaba el año. exactamente. Fíjate, por ejemplo, Hialeah. Hialeah acá es un barrio muy conocido por todos y sobre todo por nuestros amigos cubanos. Pero es un barrio muy Ajá. grande. Y Ay, ¿qué pasó? ya, estoy acá. Y el precio promedio en el 2019 era de 279,000, es decir, antes de la pandemia, Wow. 279,000. En el 2022, apenas se acaba la pandemia, se sube a 406,000 precio promedio, un 46% de aumento. Eso es Wow. una locura en valorización. Y en el 2023, lo que llevamos de este año, tiene un aumento del 8.2%, Increíble. con un promedio de 14 días en el mercado de la propiedad. Entonces, definitivamente, ese 14 días es una cosa muy rápida para que se venda una propiedad. 14 días ya tenemos un contrato allí que quieren alguien comprar esa propiedad. No, es que es increíble, pero aquí las ventas se mueven rapidísimo. Pues todo obviamente depende del precio en el que se esté ofreciendo esa propiedad que es fundamental. ¿Y qué me dices de North Miami? En el 2019 el precio promedio era de 262K y en el 2022 era de 422K, o sea, hay un aumento del 61%. Es una ¡Wow! Y locura. este año 448K aumentó el 6%, sí, entre El 6%. 6% con respecto al año pasado. Ya esa Exactamente. Vamos bien, viendo que ahí vamos. Creo que está muy bien. muy bien, por supuesto, excelente. Estos datos que estamos dando es para que vean cómo la valorización de una propiedad se ve impactada a través de los tiempos, incluso Y eso después de que la pandemia. estamos hablando de diferentes zonas, como para explicarle a la gente que no estábamos hablando solamente de Brickell o de Wynwood, sino de diferentes zonas de acá de la Florida que han Y eso, crecido. exacto, y eso es las personas que nos están oyendo definitivamente, eso es lo que están buscando cuando hacen una inversión acá en Miami, nuestros amigos de Latinoamérica. ¿Qué buscan? Que haya una plusvalía, que haya una valorización en la propiedad, que a través del tiempo yo pueda ganar hoy, porque la rento hoy y me da un Exacto. retorno de inversión, y con el tiempo esa propiedad obviamente la pueda vender mayor, a un precio mayor. Entonces, por ejemplo, una técnica muy interesante de conseguir esa plusvalía es entrar en proyectos. Entrar en proyectos, por ejemplo, en lista cero. En este momento tenemos, Beatriz, acuérdate, tenemos, por ejemplo, el proyecto de el 72 Ah, Park. no, Estamos en ese lista cero. proyecto es fabuloso, ese proyecto me parece que es campeón. Está súper bien ubicado y fuera de eso tiene la playa ahí nomás, como a 2 o 3 cuadras, no sé, Dos es cuadras. cerquita. Dos Ah, cuadras. vea, 2 cuadras. O sea, y fuera de eso tiene una vista fabulosa y se entrega ya el otro año. Definitivamente el edificio para mí está casi terminado y los precios son fabulosos. Exacto. Una técnica perdón que me entró una llamada. Esa es una técnica muy interesante para los inversionistas. Entrar en lista cero en proyectos. Ah, Allí te sí. ganas toda la valorización de la propiedad y
hay que, como decía uno, el que piensa pierde. Eso no hay que pensarlo tanto, hay que entrar en lista cero. No, hay que aprovechar cuando empiezan así. En Colombia le decimos en planos. Entrar en plan. Sobre planos, pero pues imagínate, el que compra así en planos, al final de cuando termine el proyecto se ha ganado una valorización grandísima. Exactamente. Y incluso, mira, la plusvalía en este mercado tan dinámico de Miami del sur de la Florida es tan impactante, Beatriz, que durante esa preconstrucción estás ganando ya valorización, no has hecho nada, absolutamente nada. Imagínate. Ayer precisamente, ayer estaba con un cliente mío y me dice lo siguiente, me dice, Andrea, yo entré al proyecto Waldorf Astoria en la lista cero, en la lista cero. Para que nos conozcan, el proyecto Waldorf Astoria es un proyecto que está en Downtown Miami, enfrente, si se ubican un poquito, ahí sobre la Brickell, sobre la US One, enfrente de la American Airlines Arena, lo que era la American Airlines Arena. Ahí está el Waldorf Astoria, ahí va a estar esa torre espectacular, me imagino que lo han visto mucho, que tiene como unos módulos desfasados lindísimos, que va a ser el edificio más alto de Miami. Él entró en lista cero. Hoy, su apartamento, que no está construido, todavía está en proyecto, tiene una ganancia de $700,000. ¡Wow! Eso es comprobable lo que les estoy diciendo. Es comprobable. Entonces, Miami es un mercado tan dinámico, con tantos inversionistas queriendo, demandando propiedades, con los ojos puestos acá. Somos la puerta de Latinoamérica, la puerta de Estados Unidos para Latinoamérica. Entonces, eso hace que el movimiento que tenga, el movimiento inmobiliario, a una velocidad que impacta los precios de una manera muy positiva. Usted siempre va a tener valorización. Es que, Beatriz, hasta las propiedades viejitas tienen valorización en esta ciudad. Es increíble, uno se sorprende, y son edificios y construcciones de muchos años, sino que también obviamente influye cómo mantienen ese edificio para que el apartamento se pueda vender también muy bien. Exacto. Sin embargo, muchos de los veo que hay mucha gente, clientes nuestros, amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad que... Sí, muy queridos, muchas sí, gracias por la asistencia. gracias. Bueno, pero ahorita contémosles también, Andreita, sobre las consideraciones legales para el tema de la plusvalía. Sí, eso es un tema muy importante para los inversionistas y es un consejo que nosotros tenemos la responsabilidad de darles. Usted siempre asesórese de un agente inmobiliario de acá, de un agente inmobiliario. Sí. Un agente inmobiliario, nosotras trabajamos con un equipo de profesionales que nos cierran la operación. Es decir, tenemos una persona de contabilidad, contable, que nos ayuda con la contabilidad, que le ayuda a abrir su corporación y que le da esos beneficios como inversionista. A usted, que si nosotras trabajamos mucho con colombianos, sí, con argentinos, con mexicanos. Sí, sí, eso es muy importante, que tener la asesoría legal y la parte contable, mejor dicho, nosotros tenemos nuestro contador, el cual siempre ustedes van a estar completamente asesorados y eso va a ser un beneficio pues para la inversión que ustedes vayan a realizar. Exacto. Eso es muy importante y conocer un poquito qué me estoy metiendo yo, qué implicaciones tengo contables, legales. Incluso nosotras estamos también, como este es nuestro pan de cada día, estamos también preparadas para aconsejarle, decirle, a través de una inversión usted puede sacar una visa si usted quiere emigrar a Estados Unidos. A través de este vehículo inmobiliario usted puede tener un estatus migratorio. Entonces, nosotras estamos también aquí para ayudarle. Tenemos un equipo de personas, como lo dije hace un rato, en donde hacemos equipo para atender a las personas, a los inversionistas o a las personas que quieran utilizar la inversión inmobiliaria como un vehículo para tener un estatus migratorio. Exactamente.
hablemosles también ahorita, contémosles un poquito también sobre las unidades. Estos son más que todo, me refiero a los permisos que les han dado a estos desarrollos durante este año. Los permisos me refiero a las licencias de construir. Este año aumentó el 5.5% los primeros 7 meses de este año 2023. Y las unidades multifamiliares, también con licencias para construir, aumentó el 25%, compensando la disminución del 31% en viviendas unifamiliares. Entonces hay que tener también ese cómo ha ido creciendo y hay proyectos ya en camino. Por supuesto, hablando de esto, hay proyectos muy interesantes en este momento, como el que acabamos de nombrar, es el de 72 partes, un proyecto súper interesante. Y si incluso Miami es como cuando uno bota una gota de agua en un lago que está calmado. Afecta toda la Florida, toda la Florida. Entonces, Orlando es una excelente opción también para inversión, por el flujo de turistas que tiene, ya sabemos, por la parte de diversión, que genera mucho empleo y No, se vuelve Orlando es una... fabuloso, y vive lleno los parques. Claro, exacto. O sea, la Entonces, cantidad de gente que llega, y ahorita con lo del el Bright el Line, Bright, eso va a ser fabuloso todavía, va a ser todavía mucho más fácil viajar a Orlando. el Bright, Contémosles también sobre el top que tú sacaste sobre el valor total de las viviendas aquí en Estados Unidos, que hubo un aumento grandísimo, 2,6 billones en el último año. sí, el total de la vivienda en todo Estados Unidos aumentó un 2.6 billones en el último año, es decir, tuvo una valorización de 2.6. Obviamente también allí está metido en las unidades nuevas que entran al mercado. Pero el auge que ha tenido la Florida y puntualmente Miami, la gente se pregunta, ¿por qué Miami es un mercado tan llamativo? ¿Por qué Miami es un mercado en el que yo puedo invertir? Porque no solamente el inversionista extranjero está poniendo los ojos en la Florida, también el inversionista local, porque Claro, tenemos grandes beneficios tributarios. no es que Inclusive son... además, André, nada más nos dimos cuenta en la pandemia la cantidad de personas que llegaron de otros estados como Nueva York, California, Chicago, vinieron a la Florida y mucha gente, muchas de estas personas, unos decidieron quedarse aquí en la Claro, Florida, vivir en la Florida. es que tenemos un clima delicioso todo el año, entonces eso llama mucho la atención. Ahorita ya en menos de 10 días empiezan a enfriarse drásticamente otros estados y nosotros seguimos acá disfrutando de la playa sin parar, Imagínate. sin parar. Entonces, eso es una cosa que nadie le quita, como decimos en Colombia, nadie me quita lo bailado, a la Florida nadie le quita ese sol y esa delicia de clima todo el año. Y los beneficios tributarios, que también es un Sí. factor decisivo. Mientras en otros estados hay hasta 3 impuestos, en la Florida solamente hay un impuesto. Entonces, eso ha atraído a mucha gente, tanto local como internacional, que son los inversionistas. Claro. Eh, Claro, no, y además la demanda que ha sido tan fuerte en estos últimos años, yo creo, de compradores al sur de la Florida ha sido fuerte. fíjate, O sea, sí, a pesar del tema de las tasas hipotecarias, la gente sigue comprando. fíjate, Beatriz, que la Florida es el segundo estado en donde la valorización ha impactado más el sector inmobiliario. El segundo estado en todo Estados Unidos. Precisamente por eso que acabas tú también de decir, el clima, que todo el mundo está poniendo los ojos acá por esta parte de impositiva. Entonces,
eso nos hace líderes. Y las personas que nos están viendo, que veo que hay muchos de Colombia y de Argentina, Sí, están muchas los de gracias. MP. Pues Miami es la puerta de entrada a Estados Unidos, entonces qué privilegio poder tener inversiones inmobiliarias en esa puerta de entrada a Estados Unidos, en el punto más cercano de Latinoamérica, que es Miami, Sí. el Y punto fuera de más eso, cercano. que ahorita hay incentivos, precios muy interesantes para que la gente invierta. Eso es una buena noticia también para los compradores y, y más probabilidades para que la gente compre de acuerdo al presupuesto que tiene en este actual momento, ¿no? Exacto, exacto. Hay siempre proyectos muy llamativos. Invertir en listas ceros es una excelente Esa es decisión. una de las que me parece que es muy interesante. Nada más Exactamente. es como lo que me contaste de Orlando, los incentivos que ellos tienen son muy buenos. Orlando tiene incentivos excelentes, excelentes, como por ejemplo que te cubren los gastos de cierre. Entonces, los gastos de cierre están absolutamente, estamos hablando de 20,000, $25,000 y tienen incentivos de gastos de cierre. Eso es un ahorro bastante grande porque cuando la persona está haciendo sus números en inversión y dice no me toca pagar nada para gastos de cierre, pues es un impacto grande en esa inversión. Imagínate, eso es algo, pues es una ayuda grandísima. Exactamente. Y no, y no solamente eso, tenemos proyectos como por ejemplo este proyecto de Orlando que tiene hasta 2 años que te hacen un leaseback, Ah, que es yo sí, invierto, el ISBAC. ¿El ISBAC? ¿Estás hablando del ISBAC? sí, Sí, del lease. Entonces yo invierto, Sycamore es uno de los proyectos que tiene este Sycamore. así. Yo invierto, pago mi propiedad, es mía, pero durante los 2 primeros años me garantizan que yo voy a recibir un retorno de mi inversión. Me lo garantizan. Imagínate. Se rente, no se rente, esté en O sea, temporada, se rente. va a recibir su plata mes a mes, tranquilo y Exacto. seguro, y desde su casa. Revisemos el saldo de la cuenta. ¡Ay, qué dicha! Me depositaron este mes. Es lo Y ideal. fuera de eso se le está valorizando la propiedad. Ay, no. Es el sueño de todo inversionista, ver que le depositan en su cuenta. Ahí está. Ay, sí. Exactamente. No, fabuloso, fabuloso. Entonces, contémosles qué es lo que significa todo esto, lo que es para compradores y vendedores, André, eh, que pues ahorita los desarrolladores están dispuestos a ofrecer también fabulosos descuentos y también, pero pues no es que vayan a ser tan generosos, pero el máximo es como el 3%, ¿cierto? Sí, hay diferentes factores que hacen muy llamativo las inversiones inmobiliarias aquí en la Florida. Como por ejemplo, bueno, la principal, la demanda que tienen las propiedades aquí. Hay mucha, Miami es un lugar y la Florida en general es un lugar que atrae principalmente por dos factores. La ubicación geográfica que tiene Miami y la Florida y el clima. Acá nosotros no tenemos que ponernos gorro de nieve, ni botas de nieve, ni nada. Acá estamos todo el año con un sol espectacular. Entonces, ¿eso qué trae? Que trae, llama la atención. Y la parte impositiva también, lo que hablábamos hace un rato. Mientras otros estados tienen 3 impuestos, nosotros solamente tenemos uno. Entonces, eso atrae muchísimo tanto a los inquilinos que nosotros necesitamos, como a los turistas que necesitamos también, como en el caso que estamos hablando del proyecto Sycamore. Eh, Sí, necesitamos inquilinos, pero pueden ser turistas o pueden ser inquilinos también permanentes. Entonces, exacto. eso garantiza que las inversiones sean llamativas, garantizan que haya una plusvalía, una ganancia cuando yo invierto aquí en la Florida. Eso sí es verdad. Hablemosles entonces, ya como casi para culminar, sobre las ventajas de invertir aquí en Miami y cuáles son esos beneficios de esta valorización. Sí, bueno,
ahora lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Primero, pues que podemos beneficiarnos de algunas cosas como estos programas como de leaseback. El estado de la Florida en general es un estado muy amigable Y que para el es un destino inversionista. realmente que es turístico, ¿no? Exacto. Nosotros contamos con alguien que nadie nos lo quita, con algo que nadie nos lo quita, y es el clima. El clima Ah, en la sí, Florida eso es un regalo que Dios nos dio y que tenemos verano todo el año. Y eso es una cosa que mundialmente es reconocido y atrae a personas que se quieran mudar para acá o que simplemente quieran venir de paseo. Entonces, exacto. no importa el tipo de propiedad que yo invierta, voy a tener siempre un mercado, ya sea el turista, ya sea la Y, persona que y viene. también el otro punto importante que está considerado el tercer estado de acá, es en los Estados Unidos, con una generación de empleo y de mayor ingreso por persona. Entonces, esto es interesante para las personas también que viven acá en la Florida y también para los inversionistas internacionales. Sí, sí. Hay zonas muy interesantes aquí en el sur en Miami, principalmente, como por ejemplo Brickell, Downtown, Edgewater, incluso algunas zonas de Fort Lauderdale. Son zonas en donde se puede invertir, se le ve la plusvalía a las propiedades, se nota fácilmente el ejemplo que acabo de dar con el proyecto que hay en Downtown. Entonces, siempre Miami va a ser un mercado llamativo para inversionistas. Siempre hay una cosa que nadie nos lo quita y es ese clima, esa ubicación geográfica privilegiadísima que nadie nos la quita. Entonces, por eso estas cifras que acabamos de hablar, ¿no, Beatriz? Son, o sea, uno dice, no puede ser esta valorización estamos hablando del 40%. Exactamente, eso es algo que la gente puede empezar a pensar y a considerarlo, cómo pueden hacer estas inversiones aquí en la Florida y pues obviamente que nos contacten a ti y a mí. Bueno, otro de los puntos importantes son las tasas de los créditos hipotecarios que son bastante interesantes en comparación de los países latinos, ¿no? A pesar de todo, tenemos muy buenas tasas de interés para el tema de préstamos. El otro punto importante, también la forma diferente o la diversidad de financiamiento que están disponibles también para los compradores extranjeros con muy buenas tasas. Obviamente los créditos van a 30 años. De pronto en nuestros países no estamos acostumbrados, pero no importa, vale la pena hacer esa inversión y ya después la persona mira cómo puede ir abonando después del quinto año, que eso es importante decirlo. Eso es muy ¿Qué otro importante. punto de las ventajas, qué otro punto así importante así, No, André? ese punto que tú acabas de tocar es muy importante porque con un poco de capital yo puedo hacerme propietario de una vivienda acá, ya sea que la quiera usar, ya que sea que solamente la quiera usar por vacaciones, ya sea que la quiera rentar tipo Airbnb, lo que llamamos, ya sea que la quiera rentar anualmente. Entonces, la Florida y en general, y principalmente Miami y Orlando, son ciudades supremamente amigables con el inversionista, en donde se pueden hacer muchas variedades de inversión. Es más, nosotras a diario también encontramos personas que nos dicen, no, yo quiero algo un poquito a otro nivel, vamos a irnos a algo comercial. Podemos tener Ah, sí, también. por ejemplo, son excelentes negocios, ¿Los qué, perdón? los multifamiliares son un vehículo de Oh, sí. excelente, excelente, que te garantizan una renta no solamente de una unidad, sino de varias unidades, etcétera. Entonces, hay mucha variedad y las personas que nos están oyendo siempre les aconsejamos que se asesoren de agentes inmobiliarios que tengan experiencia, que sepan lo que están haciendo, que conozcan el mercado y que le den claridad a usted como inversionista de qué significa invertir acá en finca raíz. Y lo mejor, Beatriz, es que es fácil. Todo es fácil acá. Exacto. No es complicadísimo.
son dos, tres pasos, es que no son ni tres pasos sencillísimos para que una persona pueda empezar a recibir ese retorno de inversión. Exacto, hay muchas ventajas. O sea, por dicho, la persona que quiera invertir en este momento es el momento perfecto. O sea, es ahora. Es el momento para que las personas se animen a comprar. Hay una gran ventaja también y es que uno dice, bueno, pero es que un proyecto como, por ejemplo, que estábamos hablando, 72 parques, empiezan 600, tengo $600,000. Es que usted no lo tiene que tener, solamente Exacto, no tiene que inversión. pagarlo otra vez. Exactamente. Entonces, la Florida es un estado amigable, extremadamente amigable con el inversionista extranjero. Hay gente, clientes míos, que no conocen sus propiedades, no las No, conocen. imagínate, imagínate. Sí conocen el saldo de su cuenta cuando, cuando les llega el depósito de la renta. Ese sí lo conocen, pero la propiedad no la conocen. Ah, bueno, chévere. Entonces, Eso es importantísimo, claro que sí. es, eso es un beneficio, una ventaja para esos inversionistas extranjeros y de Latinoamérica, que somos los que más nosotras atendemos, en donde Sí. simplemente Miami está diseñada y está abierta a esas inversiones de extranjeros. Sí, y bueno, y por último, contémosles que pues las inversiones inmobiliarias más atractivas y codiciadas, pues, ¿para qué? No lo vamos a negar, lo que son las zonas de Brickell, Downtown, Edgewater, Aventura, que han llegado unos proyectos fabulosos y ustedes pueden hacer esas inversiones en estos lugares sin necesidad de venir aquí a la Florida. Ya, si ustedes quieren, obviamente, no importa. Felices nosotras de atenderlos y de presentarles estos proyectos, pero lo pueden hacer desde su país, que eso es una gran ventaja y es algo muy interesante para el inversionista extranjero. Sí, definitivamente hay algo que hemos descubierto y es que tenemos que dar una asesoría integral nosotros los agentes de bienes raíces acá. Y es que hay muchas, digamos, como un pulpo, tiene muchas patas que son importantes de atender todas. Y nosotras estamos en capacidad de acompañar a ese inversionista en todo, en la parte legal, como lo estábamos hablando hace un momento, en abrir su corporación, que es la mejor manera de hacer las inversiones, en la parte, digamos, también, o por supuesto, de contarle la mejor propiedad para que él reciba un retorno. Y así, estamos incluso hasta, nosotros dentro de nuestro equipo tenemos hasta abogados de inmigración en donde podemos, digamos, recomendar tranquilamente, a ojos cerrados, que los van a guiar en un trámite migratorio si es necesario. Entonces, el estado de la Florida en general es muy amigable con los inversionistas extranjeros y con quien también... Aquí los recibimos con los brazos abiertos. Bienvenidos. Claro, Bueno, André, entonces queremos contarles a nuestro público que esperamos que toda esta información les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta, esperamos que nos escriban y estamos aquí nosotras para ayudarles. ¿Sí o no, André? claro que Los sí. queremos invitar para que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Les agradecemos por compartir esta tarde con todas, con nosotras, disculpen, y nos vemos pronto. Un gran Gracias, abrazo. gracias, Chao, gracias a gracias, todos los que André. estuvieron aquí presentes. Sí, Estamos aquí un abrazo. para Muchas cualquier... gracias por su asistencia. Chao. Gracias, Bye gracias. bye, chao.